Es un agrado poder compartir con ustedes ya antes de la próxima semana donde ya se inician, ¿verdad?, las clases. Así que espero que ustedes se encuentren muy bien, les damos la más cordial bienvenida. Y damos inicio entonces a este workshop titulado ¿Cómo hacer un informe sin morir en el intento? ¿Ya? Pregunta que trataremos de resolver ya en la medida que vayamos avanzando en este taller, cuando ya tenemos más de 60 alumnos conectados, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar y indicarles que nos van a acompañar ya los profesores Javier Obreque e Ignacio Lobos, quienes irán presentando ya aspectos relevantes respecto de la producción de un informe, algo que es muy relevante debido a que tanto en la asignatura Habilidades Básicas de Comunicación que ustedes van a tener este semestre y también en sus asignaturas propias de carrera, tendrán que cumplir seguramente con esta tarea de elaborar ya un informe. Por lo tanto, creemos que este taller va a ser de mucha utilidad para ustedes. Vamos a realizar en primer lugar una activación de conocimientos previos con una actividad ya que ya voy a comentar. Posteriormente, el profesor Javier Obreque va a definir y plantear cuál es la estructura básica de un informe de investigación. Vamos a continuar con lo que significa el proceso de escritura, que hay que tener en cuenta a la hora de escribir un informe de investigación. Ya eso estará a cargo del profesor Ignacio Lobos, ya que va a mostrar ahí, ¿verdad?, cuál es el proceso de escritura de un informe, y vamos a finalizar con unas pequeñas preguntas, ¿no es cierto?, para hacer el cierre de este taller, ¿sí? Hemos querido comenzar precisamente preguntándoles a ustedes ¿qué palabra se les viene a la mente cuando su profesor o profesora les solicita escribir un informe de investigación? ¿Ya? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué palabra, ¿no es cierto?, se les viene a la mente cuando se les pide esta tarea, escribir un informe de investigación? Para eso, les voy a pedir que, por favor, ingresen a la página www.menti.com. Ahí está la página, ¿verdad? Muy bien. Y ustedes escriban el código que ya está en este momento en el chat escrito, que es el 98937144. Lo tienen ahí ya escrito en el chat, ahí está apareciendo de hecho, ya, y aparece también en pantalla ahora. 98937144. Ingresen por favor entonces a Menti para que escriban ahí qué es lo que se les viene a la mente cuando les piden hacer un informe de investigación. Ya están apareciendo algunas palabras ahí como investigar, información, ansiedad, miedo, desafío. Ya indudablemente es una tarea desafiante el escribir un informe. Ya temor, también orden de información, veo acá en el chat que también están participando por esa vía, muy bien. Correcto, ortografía, ¿de acuerdo? Otra expresión que ahí aparece, muy bien. Ya ahí, ¿no es cierto?, es posible ir viendo cuáles son estas palabras, ¿verdad?, que los representan ya a la hora de escribir precisamente un informe de investigación. ¿Ya? Desafío, información. Aparece información como una palabra recurrente. Efectivamente, ya un informe de investigación en buena medida consiste en una revisión de información, ¿ya? Como lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación. ¿Cómo lo hago, no es cierto? Esa es una muy buena pregunta que plantea Bastián ahí en el chat. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo escribo, no es cierto, un informe? ¿Cómo me planteo esa página en blanco, no es cierto? Ya, muy bien. Les agradecemos la activa participación en esta primera parte del taller y los dejo entonces ahora con el profesor Javier Obreque, quien va a hacer referencia acerca de la definición de lo que es un informe, específicamente un informe de investigación, y también la estructura de un informe. ¿Ya? Los dejo entonces con el profesor Javier. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier, como me acaba de presentar el profesor Andrés. Y bueno, llegamos al segundo momento de este taller, ¿no? Definimos ahora qué es un informe y luego vamos a hablar precisamente del informe de investigación.
Para esto les quiero pedir, antes de continuar, quienes tengan encendido su micrófono, si por favor lo pueden apagar, y cuando quieran hacer una pregunta, lo vuelven a encender, en la parte inferior, ¿no? Lo digo porque si no van a escuchar un eco. Eh, bueno, ¿qué es un informe de investigación? Es un texto que da cuenta de una situación, así, en términos bien simples. Generalmente circula en contextos formales, esos contextos pueden ser desde ya el mundo sociolaboral, la empresa, la academia, instituciones públicas, el ámbito educativo, ¿no? Y posee además un lenguaje que es claro, que es preciso, que intenta ser correcto y que tiende hacia la objetividad. En un informe de investigación tenemos que tender hacia la objetividad. Hay distintos tipos de informes. Hay informes técnicos, informes de campo, administrativos, científicos. Seguramente ustedes no solamente harán informes de investigación en lo que va de su tiempo aquí en Duoc, ¿no? En lo que sigue hacia adelante. A lo mejor van a hacer informes de campo, informes técnicos. Si usted estudia auditoría o contador auditor, tendrá que hacer informes administrativos, pero hay un informe base al cual nos vamos a referir acá, que es el informe de investigación, que como adelantaba hace un momento el profe Andrés, mantiene estas características, ¿no? El contexto, dar cuenta de una situación, lenguaje claro, pero eh, pretende hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, pertinente, sistemática sobre un tema, ¿no? Acotado. ¿Qué hace un informe de investigación? No hacen los otros informes. Presenta de modo ordenado, jerarquizado, por decirlo de alguna manera, procesada, esa información que usted recoge. Esto no se trata de buscar lo primero que me encuentro en Google y pegarlo en un documento, sino justamente un procesar, ¿no? Buscar muy bien la información, seleccionar información, jerarquizarla y luego de ese proceso poder entonces transcribirla de manera organizada para otra persona. Un informe de investigación lo puede leer un profesor, habitualmente en estos contextos, pero también podría leerlo un par suyo, un profesional, como un estudiante. La estructura del informe de investigación es tripártita, tiene tres partes: introducción, desarrollo y cierre o conclusión. Esas tres partes son las que pasaré a detallar a continuación. Seguramente las recordarán ustedes porque a lo mejor en otros procesos formativos ya han hecho estos tipos de informes, pero por cierto aquí les presentamos lo que debería tener, porque a veces escribimos, pero no sabemos qué es lo que debería tener un informe. Por ejemplo, una introducción debería tener 4 momentos precisos. Primero, una contextualización del tema, del tema que usted va a abordar en ese informe, desde el marco más general hasta el tema acotado que usted va a tomar, ¿no? Luego, usted tendría que presentar los informes, ¿no? Perdón, presentar los objetivos del informe. A lo mejor va a haber un objetivo, no lo sé. Eso dependerá de las características del informe de investigación y de cuán acotado esté el tema en ese informe. Luego, viene un tercer momento en que usted tendrá que explicar las secciones o componentes en los que se divide ese informe, ¿no? Los subtítulos, las partes que va a tener ese informe para que el lector se haga una idea de qué es lo que va a leer en adelante. Y por último, usted presenta la metodología a utilizar en ese informe, que en este caso, en el caso del informe de investigación, la metodología siempre va a ser la revisión sistemática de información, de fuentes bibliográficas para poder presentar. Por decirlo de alguna manera, y ojo que a lo que me ha preguntado ahí Belén, que lo explique con algún ejemplo, por decirlo de alguna manera, la introducción es la hoja de ruta, ¿no? No es una cosa accesoria, es muy importante porque pone en cuenta al lector qué es lo que qué es lo que va a leer a continuación. Justamente, gracias, profe Andrés. A mano derecha de su pantalla hay aquí un ejemplo. Yo, por las características de este taller, no puedo aquí explicar en detalle ese ejemplo, pero ese material, esa infografía que da cada una de estas partes con un ejemplo ficticio de cómo poder crear ese informe, va a estar ahí, va a llegar a sus correos y ustedes lo van a poder revisar.
No lo explicamos aquí porque lo haremos de forma detallada en el curso de habilidades básicas de comunicación de este primer semestre y porque además va a llegar a sus correos en un tiempo más. Después viene el segundo momento. El segundo momento es el desarrollo, donde usted esa información que buscó, que ordenó, que jerarquizó, la procesa, ¿no? La presenta. Presenta ahí esa información. A veces puede dividirlo en tópicos, si es mucha información y usted quiere ir entregando ahí de manera más parcelada la información, la divide en tópicos, en subtemas. Y por último viene la conclusión. La conclusión es, por decirlo de alguna manera, más simple, es una lista de check, ¿no? ¿Logré hacer lo que tenía presentado? Sí, entonces ahí lo expongo en una síntesis, ¿no? Luego, otra pregunta que uno debería resolver en la conclusión es si yo abordo, ¿no?, los objetivos que me planteo en la introducción, en esa hoja de ruta. ¿Lo abordo, no lo abordo? ¿En qué nivel lo abordo? Si es uno, ¿por qué? ¿O por qué sí o por qué no? Esa es la respuesta que yo debo responder acá. Y además debo intentar proyectar este trabajo de investigación en otros posibles trabajos. Seguramente hay preguntas que quedaron inconclusas en el trabajo, hay temas que podrían haber interesado, pero que por las características del informe no los tomó, entonces eventualmente usted ahí puede proyectar ese trabajo. Por eso la conclusión no deberían ser solo 3 líneas, sino debería ser un texto un poquito más acabado. Aquí también en la infografía que le enviamos va un ejemplo para cada una de estas partes de cómo ir completando un informe de investigación con cada uno de estos momentos, que está aquí, insisto, a mano derecha en esta diapositiva, pero que ustedes lo podrán leer con mayor detención. Y ahora, esto que he hablado en términos bien abstractos, teóricos probablemente, muy mecánicos, el profesor Ignacio Lobos va a explicar entonces cómo llevarlo a cabo, porque esto se ve muy abstracto, muy etéreo, pero la idea es que ustedes entiendan que la escritura no es solamente ponerse a escribir, sino que compromete un proceso, ¿no? Y de eso va a hablar el profe Ignacio. Te dejo a ti, Ignacio. Muy bien, adelante estudios. Bienvenidos y bienvenidas a todos los estudiantes de primer año que están conectados. Como señalaba el profesor Javier, me va a tocar explicarles el tema del proceso de escritura. Es importante que ustedes tomen conciencia de que la escritura es un proceso y no solamente un producto. Muchas veces cuando quizá en el colegio el profesor o profesora les mandaba a hacer un informe o un ensayo o cualquier otro texto, nosotros llegábamos y escribíamos en la hoja lo que se nos ocurría en el momento y eso lo entregábamos como nota final. Y quedaba ahí una ensalada de ideas, poco articulada, y uno suele decir al profesor, profesor, pero yo me entiendo. Pero ese es principalmente el punto, de que la idea es que no solamente nosotros nos entendamos al momento de leer un texto, sino que pensemos en el lector, en la otra persona, para que esa persona que lo va a leer pueda entender bien lo que yo quise expresar en mi texto. Y para esto, estimados y estimadas, tienen que tener muy claro que la escritura contempla 3 acciones fundamentales que son las que están descritas en la diapositiva que está mostrando. En los cuadritos anaranjado, rojo y azul, tenemos 3 acciones fundamentales. Tenemos la planificación por un lado, tenemos la textualización por el otro y, en tercer lugar, la revisión. Vamos a pasar ahora a hacer un zoom en cada una de ellas para que ustedes sepan qué conlleva cada una de estas etapas, de estas acciones en la escritura. Vamos a la siguiente diapositiva y ahí tenemos descritas las etapas, las acciones que yo le acabo de mencionar. Tenemos la primera, que es planificar. Como primera acción de la planificación, debemos considerar lo siguiente. Tenemos que evaluar y establecer cuál va a ser el tema, y ahí respondemos a la pregunta del qué. ¿Qué voy a escribir? Dependiendo de sus carreras, muchos de ustedes son de turismo, de gastronomía, de construcción. El profesor quizá le va a asignar una temática.
pero quizás le va a decir, ustedes tienen que buscarla. Entonces usted lo primero que tiene que hacer con su equipo, o si usted es solo, es establecer el tema, el responder al qué voy a escribir. Por otro lado, si ustedes se fijan, tenemos acá el segundo punto, que es el responder al para qué. Esperen un segundo, vengo de inmediato. Vamos a esperar al profe Ignacio, que ha tenido ahí un momento de Ahí una sí, emergencia domiciliaria. Ahí llegó. gajes del oficio Ya. en esta, seguramente ustedes también lo van a vivir con sus profesores cuando en esto, clases virtuales, estos impases. ¿Cómo estábamos? Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estábamos? Teníamos el tema, estábamos en la planificación. Yo les decía que lo primero era establecer el tema, y ahora también es importante que ustedes establezcan y respondan la pregunta del para qué voy a escribir. Es decir, para qué, con qué objetivo, que puede ser informar, dar a conocer, convencer acerca de algo. También es fundamental que ustedes establezcan esos parámetros de objetivo. Y por otro lado, tenemos acá el para quién. Es distinto escribir, por ejemplo, para mi profesor, que escribir para un estudiante de enseñanza básica, o escribir, por ejemplo, para un par, para un compañero. Por eso es importante que al comenzar a planificar tengamos muy claro el punto de acá. También la planificación conlleva que ustedes busquen información acerca del tema que están abordando. Para eso seguramente usted le va a pedir ayuda a su profesor, que le dé algún libro o algún sitio web en particular, la biblioteca de Duo, que le va a servir mucho para ustedes para poder buscar información. Y también, luego que busque información, tenemos que ser capaces nosotros de poder generar una especie de esquema de mi texto, un bosquejo con las principales ideas, que aquí les va a servir harto lo que les mencionó el profesor Javier acerca de la estructura del informe. Entonces, en la introducción voy a hablar de este punto, de esto y esto, en el desarrollo de esto, esto y esto, y en la conclusión de lo que habló el profesor Javier. Y por último, siempre es importante, y está relacionado con lo que acabo de mencionar, es considerar las características del tipo de texto que voy a escribir. Es distinto escribir, por ejemplo, una noticia, que escribir un informe, que escribir una carta, con correo electrónico, y para eso es elemental que ustedes manejen la estructura y el propósito del texto que van a escribir. Una vez que yo ya tengo listo esta columna de acá, de la planificación, debo ser capaz ahora de comenzar a escribir, de ponerme a escribir. Y para eso, acá tenemos descritas las actividades de la segunda etapa, que es la textualizar. Y aquí usted tiene que considerar lo que planificó en el punto anterior, las ideas, también tiene que redactar a través de los párrafos y articulando las ideas, a través de conectores, a través de palabras, que vayan uniendo esta idea de forma lógica y que la persona que lo vaya a leer lo pueda entender. Finalmente, tenemos acá la textualización, volver a reorganizar si es que es necesario, usted va leyendo y va reorganizando, y siempre en los textos académicos, y esto es muy importante que lo vayan manejando desde ya, es dar sustento bibliográfico a lo que ustedes están expresando en el texto. Por un lado, esto nos sirve para ser transparente y decirle a la otra persona, sabe que esta idea no es mía, sirve eso para manejar el plagio. Y por otro lado también el sustento bibliográfico va a dar respaldo a lo que yo estoy diciendo. Miren, no lo digo yo, sino que está respaldado por otras fuentes. Y finalmente nos pasamos ya a la etapa de la revisión, en el que yo tengo que ser capaz de ir leyendo mi texto, tengo que ir identificando las ideas, los errores que puedan salir, tanto a nivel de ortografía, de redacción o de ideas, si está mal escrito, pensar en las posibles soluciones para finalmente yo poder reformular este texto, este borrador. Se le sugiere, por ejemplo, que presenten un borrador al profesor para que le pueda decir cuáles son las principales líneas que debe mejorar, y así usted pueda entregar un texto de calidad al final del proceso. Los dejo ahora con el profesor Andrés, que va a realizar el cierre de este taller. Muchas gracias, Ignacio. Agradecemos también al profesor Javier Obreque, que junto al profesor Ignacio han presentado, ¿verdad?, lo referido a estructura del informe de investigación y también
lo que se refiere al proceso de planificación, ¿ya? Escritura y revisión, ¿ya? Muy bien. Entonces, para ir finalizando ya, vamos a formularles 3 preguntas para evaluar lo que hemos aprendido en este taller. La primera pregunta plantea lo siguiente. La introducción de un informe considera, ¿qué elementos considera la introducción de un informe? Ahí tienen ustedes 4 opciones de respuesta y obviamente pueden contestar haciendo uso de la misma plataforma, digamos, que ya la tienen ustedes en pantalla. Bien, ahí vemos ya cómo tenemos un número importante de alumnos que ha ido participando. La idea es que todos puedan participar y marquen la opción correcta a esta pregunta referida a la introducción, a los elementos que debieran estar presentes en la introducción de un informe. Muy bien, tenemos una tendencia ya bastante clara respecto de una de las opciones de respuesta, ya que es la opción D, ¿ya? Y efectivamente la opción D es la correcta. ¿Por qué? Porque en la introducción de un informe va lo que es la contextualización del tema a abordar, el objetivo que yo voy a formular en relación a qué es lo que yo quiero hacer con ese informe, ¿ya? Las secciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los tópicos que van a ser referidos, ¿no es cierto?, en este informe y que posteriormente van a ser desarrollados, y finalmente la metodología a utilizar. Por lo tanto, la opción correcta, ¿verdad?, es la opción D. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. El proceso de escritura de un informe considera, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de un proceso de escritura? Recién escuchábamos al profesor Ignacio Lobos que nos mostraba cuál era, ¿no es cierto?, el proceso, ¿no es cierto?, de escritura de un informe. ¿Ya? Marquen, por favor, la opción ahí. Muy bien, con una alta participación, ya un alto porcentaje de estudiantes marcó la opción A, ya como opción correcta, y efectivamente la opción A es la correcta. Las 3 instancias de un proceso de escritura de un informe consideran una planificación inicial, ya en la que nos preguntamos, ¿qué vamos a escribir? ¿A quién? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de nuestro informe? Posteriormente una textualización, que es la etapa ya propiamente tal de la escritura, y finalmente una etapa de revisión que apuntará a corregir, ¿ya?, o reformular según sea el caso, ¿ya? Muy bien. Nos vamos entonces a la última pregunta de hoy, referida a la conclusión de un informe, una etapa muy importante, ¿ya? La conclusión de un informe, ¿qué debe incluir? Ahí tenemos 4 opciones de respuesta. Muy bien, vemos que ya están marcando la opción para esta pregunta referida a la conclusión. Bien, con una opción clara, ¿no es cierto?, que es la opción C, 37 estudiantes marcaron esa opción, ¿ya? Y efectivamente la opción C es la correcta, ya tenemos primero una síntesis, ¿ya?, de lo abordado en el informe, posteriormente una evaluación del objetivo. Se logró el objetivo propuesto y que apareció, ¿no es cierto?, ese objetivo en la introducción, como muy bien lo planteamos acá, y finalmente las proyecciones a partir de lo investigado, ¿ya? Incluso a partir de lo que se investigó pueden, ¿no es cierto?, abordarse otros temas a partir de lo que ustedes ya realizaron en esa investigación. Eso hablamos, ¿no es cierto?, cuando referimos a proyecciones a partir de lo investigado. Perfecto, ¿ya? Hemos tenido una gran participación
ya un alto número de estudiantes conectados, lo que nos alegra, por cierto, ya muchísimo. Preguntas finales. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran plantear en relación a lo abordado en este taller? Bien, si no hay preguntas, les agradecemos su participación, ¿ya? Y les deseamos desde ya un mucho éxito en este semestre académico que pronto se inicia. Que les vaya muy bien y espero reencontrarme con muchos de ustedes en clases la próxima semana. Que les vaya muy bien. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien. Chiquillos, muchas gracias. Ignacio, Javier, Andrés, muchas gracias. Gracias. No olviden que los talleres continúan. Dejamos disponible también un link de autogestión para todas sus dudas que puedan tener. Es en la página duoc.cl alumnos/autogestión-clases. Lo compartí ahí para resolver sus dudas con respecto a cómo se conectan la próxima semana o activar sus claves y diversas interrogantes que puedan tener. Los dejamos invitados a los próximos talleres.